Bienvenidos de nuevo a este conversatorio de los jueves. Les doy una cordial bienvenida y un cordial saludo. Les doy la bienvenida también a los nuevos suscriptores y a los seguidores. Las gracias por darme el feedback, llamémoslo así, de lo importante que le están dando, la importancia que le están dando a estos videos en el aprendizaje continuo. Esto se llama un aprendizaje continuo, sobre todo las personas que cada 8 días se conectan y están atentos. Estamos hablando de que estamos haciendo un entrenamiento psicológico de cada 8 días, se puede decir, y estamos viendo que aún así se aprende. Me están escribiendo, dando resultados, me parece excelentes resultados en los cambios que han obtenido tanto las personas con trastorno límite de personalidad como las que no tienen trastorno límite de personalidad, pero que además conviven mutuamente. El tema de hoy surge porque continúan como en esa confusión de que si tengo trastorno límite de personalidad, o si la pareja tiene trastorno límite de personalidad, o si mi hijo tiene trastorno o hija tiene trastorno límite de la personalidad, puede ser narcisista. Entonces, viendo estas preguntas continuas, sobre todo porque los diagnostican con trastorno narcisista de la personalidad, ustedes se confunden, o sea, a veces nosotros confundimos, ¿cierto? Y vamos a mirar como grandes diferencias, pero al mismo tiempo cortos rasgos de similitud entre el trastorno límite de personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a empezar, por ejemplo, con el trastorno de personalidad narcisista. Es muy importante dos cosas que es fundamental y es un bache grandísimo, y es que la persona narcisista siempre va a conservar su edad cronológica. La persona con trastorno límite de personalidad no conserva la edad cronológica, ¿ya? Acuérdense que la gran mayoría, no hablo de todos porque ya hay varios o muchos que ya están haciendo la reeducación emocional y están avanzando en su edad cronológica, o ya han avanzado en su edad cronológica. Quiere decir que ya han salido de su estado psicológico en el que se vieron abocados en la infancia y que ya han podido ganar mucho terreno en verse como adultos. Entonces, esta es la primera gran diferencia. El trastorno narcisista, la persona con trastorno narcisista no quiere verse un niño, no necesita ser un niño. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, dependiendo de la edad en que fue instaurado el trauma, ahí se estaciona su identidad hasta que se reeduque nuevamente. Entonces va una primera diferencia. La segunda diferencia es que el trastorno narcisista, las personas que tienen trastorno narcisista no tienen dolor emocional, ni vacío ni dolor emocional. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad tiene vacío y dolor emocional. Es que dicen que él tiene vacío emocional y dice que tiene un trauma, o está en ese estado de postraumático. Y también el narcisista, vuelvo y le repito, el vacío y el dolor emocional es de la persona con trastorno límite de personalidad. La persona con trastorno narcisista de la personalidad narcisista, no. Tercero, la persona narcisista tiene un
hiperego o hiperidentidad, o sea, está superior, un estado de superioridad en su estado del ego, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad fue fracturada su identidad. Allí no, o sea, hasta la edad en que el niño fue instaurado el trauma, hasta ahí llegó su identidad. Ahí hay una ruptura. Ahí es donde hay que reeducar esas emociones para ir avanzando psicológicamente y llegar a la edad cronológica. Entonces vamos con la tercera gran diferencia. Miren que son grandes diferencias para uno empezar a tratar personas, bien sea con el trastorno narcisista o con el trastorno límite de personalidad. Otra es que ambos necesitan una máxima atención, ¿cierto? Es una atención irrazonable de la persona narcisista, de superioridad, donde necesitan demasiada atención y quieren que las personas los admiren sin haber realizado algo para una buena justificación. El trastorno límite de personalidad exactamente tiene una necesidad de atención, pero la atención no es de superioridad, es la atención que exige el niño en la edad en que quedó en el momento del trauma, ¿ya? El uno exige superioridad como adulto y el otro exige atención, una demasiada atención, una exagerada atención, porque tiene un miedo al abandono. La persona narcisista no tiene miedo al abandono, ¿ya? Y luego le digo, es una demasiada atención, pero desde el niño, mucha atención desde el niño, y quieren que lo vean y que lo apapachen y que le presten toda la atención como niño. Mientras que la persona con narcisista les necesita toda la atención del adulto para el adulto. También, por ejemplo, ¿qué tiene la persona narcisista? Que tiene muchos problemas de comunicación, pero la comunicación de la persona con trastorno narcisista no es una comunicación desde el niño, es una comunicación de exigencias por exigencias desde el adulto, porque él necesita, o sea, su estado del ego está tan engrandecido que no necesita sino que lo atiendan primero a él, segundo a él, tercero a él, cuarto a él, todo a él desde el adulto. Ahora vamos nosotros para el trastorno límite de personalidad. Recuerden que hay un trauma, y ese trauma les generó el abandono, y ese abandono es de protección, de amparo, acuérdense que el trastorno límite de personalidad se siente impotente, desvalido, desamparado, mientras que el trastorno narcisista, ninguno de los tres, mientras que el trastorno límite de personalidad lo exige, pero desde el niño, no desde el adulto. Lo exige desde el niño, no desde el adulto. Entonces, miremos otra diferencia, y es, por ejemplo, que la persona con la persona narcisista necesita demasiados halagos, muchos halagos. ¿Pero por qué? Porque cada vez que se le da halagos desde el adulto, esta persona empieza como a hincharse, a inflarse, a engrandecerse, ¿ya? Y es ahí donde necesita él. Si alguien llega con esos mismos, digamos, características de que necesita que el otro lo engrandezcan, lo acepten, no como es, sino que lo acepten en su grandiosidad, ahí hay una competencia, ¿ya? Pero de adulto a adulto, y el imaginario de grandeza, la forma tan irrazonable de grandeza que tiene la persona narcisista. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no.
Él está en desamparo, no necesita, sino que lo apapachen, que lo cuiden, que lo protejan, que siempre cuando él llegue del trabajo esté esa persona adulta esperándolo. Además, la persona con el narcisista necesita de los halagos de la otra persona para poder estar en su imperio, llamémoslo así. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo que necesita es seguridad y estar en una zona segura. Entonces, el narcisista entrena para que tú, por favor, me digas todos los días qué bello eres, qué hermoso o hermosa eres, qué fantástico eres, qué grandiosa o grandioso eres. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo que necesita es seguridad. Aquí estoy, aquí estaré, siempre estoy acá. Y por eso la persona con trastorno límite de personalidad puede llamar 500 veces, 600 veces, 700 veces, las veces que sea necesario para asegurarse que la persona que a él le interesa esté siempre seguro de que no se le va a ir, de que no se le va a escapar. Mientras que la persona narcisista no necesita eso. Necesita es que esa persona esté para que lo embellezcan todos los días, cada momento, a cada instante. Como eres de grandioso, como eres de inteligente, es que eres el mejor, es que sos el más experto en tal materia, ¿ya? Mientras que el trastorno límite de personalidad no necesita sino competir. ¿Competir con qué? Hasta con ellos mismos. De que en su zona de trabajo sean ellos tan excelentes, tan buenos, que nadie los pueda reemplazar porque no quiere un abandono en el trabajo. Entonces, allí ellos se aseguran de autorretarse y siempre llegar más allá que de la milla extra, más allá. Por eso uno sentarse a competir con una persona con trastorno límite de personalidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos son demasiadamente exigentes, ellos no piensan que el otro tiene su propio ritmo y su propia capacidad, sino que arrasan lo que tengan que arrasar. Aprovechan, por ejemplo, ambos, pero en una diferencia marcada. Las relaciones interpersonales sí son, de verdad, son ambas, tanto el narcisista como el trastorno límite de personalidad, sí tienen un marco muy problemático. Pero el trastorno narcisista se aprovecha de esta otra persona para alimentar su ego, para alimentar su grandiosidad. Y la persona con trastorno límite de personalidad necesita de esa persona alimentarse de sus miedos para él poder estar seguro, para él poder estar en una zona segura. Si esta persona le tiene demasiado miedo a la persona con trastorno límite de personalidad, sabe que esta persona no se le va a ir, y esa persona cada vez que llegue la va a encontrar en ese mismo sitio y en el mismo lugar. Vuelvo y le repito, ¿por qué? Porque ellos necesitan alimentarse del miedo del otro para poder tener ellos seguridad. Otra diferencia es, por ejemplo, ambos se creen unas eminencias en su área de trabajo, en sus conocimientos. Se creen una eminencia, se creen con mucha autoridad, se creen, sí. Pero, por ejemplo, la persona con el trastorno narcisista, ellos se creen una celebridad, se creen una figura, se creen que son unos magnates, como unos nobles, unos aristócratas, y ellos sueñan con verse como reflejados, o bien sea en su hogar, o bien sea en su área laboral, como si estuvieran allí una estatua de esa magnificencia
o esa grandiosidad que manejan las personas con trastorno trastorno de personalidad narcisista. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo que necesita es que no pierdan su lugar de trabajo, no lo corran, no lo reemplacen. Entonces ellos siempre van a estar en superioridad intelectual, pero de verdad desde el saber. La persona con trastorno narcisista no necesariamente debe estar dentro de esos saberes, pero la persona con trastorno límite de personalidad sí están con esos saberes, porque en realidad ellos estudian lo que tengan que estudiar, aprenden lo que tengan que aprender y lo hacen excelente. Y ellos de verdad sí saben, pero no dejan que nada ni nadie se les acerque. ¿Por qué? Porque no necesitan nadie en su territorio. Bueno, otra característica donde se puede diferenciar y que se puede uno traspolar como entre un rasgo y otro es, por ejemplo, para la persona con trastorno narcisista, para ellos es muy importante tener mucha importantinitis, o sea, que sean demasiadamente importantes y que cada vez que estén en un lugar casi que le hagan la venia, porque él es el máximo en ese contexto, donde se cree que definitivamente él es el mejor de entre los mejores. ¿Qué pasa con el trastorno límite de personalidad? Sí, también ellos se creen con demasiada importantitis. ¿Qué pasa con esa importantitis de la persona con trastorno límite de personalidad? Ellos, vuelvo y les repito, el miedo a que los desplacen, el miedo a que los corran, el miedo a que les quiten, ellos hacen todo lo que tengan que hacer para poder estar en un estado de seguridad, de zona segura. Entonces ellos van a hacer todo lo posible por mostrar su inteligencia intelectual, no emocional, su inteligencia intelectual, para poder rebasar el contexto en donde se encuentran. Y, por ejemplo, las personas narcisistas, las personas con trastorno narcisista, la gran mayoría a veces se creen como inmortales, como que nada me va a pasar, como que nada me va a llegar, como que ya si yo muero, pues va a quedar mi estatua allí y seguiré reinando, ¿ya? Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, él no tiene esa inmortalitis, porque el vacío emocional los lleva a tener unos desórdenes psicológicos, y dentro de esos desórdenes psicológicos está el deseo o la pulsión de muerte, ¿ya? Entonces miren que hay grandes diferencias, pero también hay otras similitudes. ¿Por qué? Porque sí pueden ser, pueden tener una respuesta, las personas con trastorno narcisista pueden tener una respuesta muy fuera de tono, en el sentido de la importancia que le tienen que tener a él, y puede de verdad ofender y quitarles cierta importancia a la otra persona, y sentirse como que los baja emocionalmente. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo hace por el miedo, vuelvo y le digo, por el miedo al abandono, y entonces maltrata física y psicológicamente. El uno porque se cree una mega persona, algo tan irracional, tan inflado, hinchado en su ego, que necesita esa retroalimentación de que le estén dando, como llenando exactamente esa necesidad de grandiosidad.
Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo que necesitan es que le estén llenando la seguridad, le estén llenando que no están en impotencia, que le estén llenando que no están en abandono, para ellos no sentirse o no sentir ese dolor emocional. Si seguimos, vamos mirando muchos más detalles que se ve que a grandes rasgos en un diagnóstico nos podemos confundir, bien sea psiquiatras, bien sea psicólogos o médicos, o el área de la salud, o sea, trabajadores del área de la salud, nos podemos equivocar, porque la persona con trastorno límite de personalidad no tiene grandiosidad, pero necesita demasiada atención y puede confundirse con narcisismo. La persona con trastorno límite de personalidad necesita sentirse seguro y necesita que la persona que está a su lado y que es para él esa zona segura, o para ella esa zona segura, le esté diciendo permanentemente: no te voy a dejar, yo siempre estoy aquí, aquí estoy, aquí me quedo, pienso por ti, respiro por ti, como por ti, camino por ti. Eso es lo que necesita la persona con trastorno límite de personalidad. La persona narcisista, la persona con trastorno narcisista, lo que necesita es que le den su dosis diaria, llamémosla así, su dosis diaria de grandiosidad. Así no se lo merezca, así ni siquiera el físico no es para decirle: eres bello, qué tan bello eres, qué tan hermoso eres, qué tan fantástico eres, pero él lo necesita. ¿Ya? Entonces, miren que ahí si uno se pone a mirar estos detalles, o estos rasgos, o estas características, no. Es que tú, la persona con trastorno límite de personalidad, es que yo mando aquí, es que yo digo cuándo se hacen las cosas, es que yo digo cómo se hacen las cosas. La persona con trastorno límite de personalidad que toma esta posición, vuelvo y le digo, él necesita estar en una zona segura. Y su zona segura es que nada cambie, que todo esté quieto, que todo, nada, ni nadie le mueva nada de su lugar, que nada ni nadie le cambie su rutina o su agenda, que nada ni nadie le diga: es que vamos a salir para tal parte, pero resulta este otro problema. La persona con trastorno narcisista no le importa. Créanme que no le importa, porque él es un adulto y sabe que el mundo del día a día cambia, sabe que en el mundo existen los impredecibles, resiste la incertidumbre, resiste los cambios, ¿ya? Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no lo hace, no puede, porque su cerebro no está. O sea, hay algo en su cerebro que se le desconectó y por eso el presente no existe. Existe el pasado y existe el futuro, no el presente. Muy similar a la persona con trastorno de personalidad narcisista, ¿ya? Porque tiene una melomanía a la grandeza, él se va a imaginar en ese futuro en una grandiosidad inmensa. Así no lo tenga, así no lo merezca, así no lo tenga, no lo haya trabajado. Pero miren que son dos diferencias entre esa melomanía y esa seguridad que necesita la persona con trastorno límite de personalidad. Muy bien, Eli. Ahora sí, continuemos con las preguntas. Hola. Hola, doctora. Hola a todas las personas que se han conectado hoy al live. Vamos a seguir las personas de TikTok dándole clic a la pantallita. Hola, gracias por la florecita. Gracias. Ok, por el Facebook vamos generando sus inquietudes para hacérselas saber a la doctora respecto a este tema que nos han pedido bastante, como es el narcisismo versus TLP. Por el Facebook nos dicen: muchas gracias por sus conversatorios, me son muy útiles para aprender, que Dios la bendiga. Gracias por estar acá, de verdad que sí, y que aprendan bastante. Para mí es muy importante que tengan este conocimiento y que sobre este conocimiento empiecen entonces como a saber cómo son las convivencias. Por acá nos dicen: buenas tardes, doctora Victoria, desde Ibagué, atento a esta hermosa conferencia semanal. Gracias por estar acá.
Excelente información. Muchas gracias, doctora, desde Pasto. Gracias desde Pasto también, gracias por estar acá. Gracias por su ayuda y consejos para estos trastornos. Saludos desde Estados Unidos. Gracias también, saludos, gracias por estar acá en este conversatorio. Por el TikTok nos preguntan, ¿se puede hacer una pregunta diferente al tema del que están tratando en estos momentos? Sí, se puede y la podemos como darle alguna similitud a lo que estamos hablando o darle como una forma a lo que estamos hablando hoy del conversatorio, la evalúo. Ok. Vamos generando su inquietudes. Por acá por el Facebook nos dicen, ¿se pueden tener rasgos de ambos trastornos o un cambio de un trastorno al otro? TLP a TNP, por ejemplo, y viceversa. No se puede, mire. Vuelvo y le digo, gracias por su pregunta. En la medida en que uno aprende a mirar a la persona con trastorno límite de personalidad y a la persona con trastorno narcisista, uno inmediatamente, siendo un buen observador, sabemos que el uno lo está haciendo porque tiene mucha grandeza y mucha prepotencia, ¿ya? Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo hace por el miedo al abandono. Entonces ahí las dos posturas son totalmente diferentes, la postura corporal como la postura verbal, o sea, todo el lenguaje. Claramente. Por aquí nos dicen, entonces una persona con TLP puede tener rasgos narcisistas. Sí, algunos rasgos narcisistas que se confunde con el trastorno de personalidad narcisista, pero sigue siendo, impera primero el trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, porque el trastorno de personalidad narcisista necesita alimentarse de que la persona lo esté idealizando, totalmente idealizando. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad necesita a alguien para idealizar. Miren la diferencia. El uno necesita que lo idealicen y el otro necesita a alguien para idealizar. Ok, por acá nos dicen, entonces, ¿por qué las personas con TLP nos gusta tanto estar con los narcisistas o atraemos a este tipo de personas? Claro. ¿Por qué? Porque el narcisista, muy buena pregunta, porque la persona narcisista necesita que lo idealicen, hermoso, precioso, divino, eres el magnífico, eres el más inteligente. ¿Y qué hace la persona con trastorno límite de personalidad? Necesita a un sujeto para idealizarlo, para decirle cómo estás de linda, cómo estás de hermosa, cómo estás de belleza, qué hermoso eres, qué inteligente eres el máximo, eres el mejor, eres el más musculoso, el que mejor cuerpo tiene, la que mejor cuerpo tiene. Eso hace la persona con trastorno límite de personalidad, mientras que la persona con trastorno de personalidad narcisista lo recibe. El trastorno límite de personalidad lo habla y lo dice y lo expresa a la otra persona, mientras que el trastorno de la personalidad narcisista lo recibe. El uno da y el otro recibe. Ok, vamos a seguir dándole que a la pantallita a las personas de TikTok. Estoy esperando sus inquietudes. Las personitas de Facebook tienen muchas inquietudes en este momento. Por el Facebook nos dicen, ¿podría ser un live de TLP versus TDA o TDAH? En breves palabras, ¿cuáles son los principales rasgos de un TDAH y por qué borraron del DSM-5 el TNP? Sí, vamos a anotarlo, porque podemos hacer un Facebook Live con esas características y cuál es la diferencia. Ok, muchas gracias. Por acá nos dicen, doctora, buenas tardes. Le pregunto, buenas tardes. ¿El efecto narcisista es igual en todos los TLP o el narcisismo se presenta igual en todos? A ver, vuelvo y le repito. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental y el trastorno límite de la personalidad es otro trastorno. Se confunde, sobre todo se confunde
¿En dónde se puede confundir? Se puede confundir en algunos profesionales, pero también podemos confundirlos a algunas personas. Vuelvo y les repito. La persona con trastorno límite de personalidad y la personalidad narcisista, ambos son demandantes. Ambos son demandantes. La diferencia en esa demanda es que la persona con trastorno narcisista totalmente necesita esa grandeza, esa belleza exagerada o esa inteligencia exagerada, todo lo más exagerado, necesita escucharlo. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no lo necesita, lo que necesita es que la persona sea totalmente sumisa. ¿Para qué? Para que nunca se vaya, para que nunca tome una decisión propia, para que siempre cuando ella o él llegue esté la misma persona allí, para que cuando llegue la persona sea siempre la misma mujer, el mismo hombre que dejó hace un día, 3 días, 3 años, ¿ya? O sea, que no cambie. Entonces, mírenme que las exigencias son diferentes. Estas exigencias son diferentes. El uno necesita tener esa seguridad por el miedo al abandono, mientras que la personalidad narcisista necesita retroalimentarse de que le den grandiosidad, de que le muestren grandiosidad, de que le generen grandiosidad, y que la persona con trastorno de personalidad narcisista lo hace como adulto, mientras que la personalidad limítrofe lo hace como niño. Bien, por el TikTok nos dice: ¿es preocupante o simplemente pasajero tener pensamientos o ideas de hacerse daño a uno mismo? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a mirar qué pasa. Cuando esta semana, hablando con Eli, hablábamos acerca de los pensamientos intrusivos o los acumuladores de pensamientos y que no sueltan ningún pensamiento, sino que ese pensamiento lleva a otros pensamientos y confusiones. Entonces habíamos hablado que eran como similares a los acumuladores compulsivos, que acumulan cosas físicas y acumulan, que muchas veces terminan que no saben ni por dónde caminar, y muchas veces hasta tienen que dormir afuera porque adentro hay demasiado acumulado. Exactamente pasa, estamos hablando metafóricamente, exactamente pasa esto en los pensamientos. Tú coges un pensamiento, ¿por qué? Porque algo te lo detona, te lo detona si alguien te saludó, si alguien no te saludó, si tú pediste un favor y nadie te lo hizo, si cuando te hicieron el favor o la petición te la hicieron demasiadamente tarde, no lo hicieron inmediatamente, que eso es lo que exige el niño ya para allá. Entonces, o un intento de abandono, de que la persona cambió, habló una nueva palabra, cualquier cosa, o que simplemente salió y no te dijo. Cualquier pensamiento o cualquier actitud externa te lo puede detonar. ¿Qué hay que hacer? Empezar a evacuar esos pensamientos, porque si tú empiezas a represar esos pensamientos, puede determinar que hay necesidad de evacuarlos, y los evacúan casi siempre con un dolor físico. ¿Qué hay que hacer? Reeducar emoción por emoción. Si tú reeducas emoción por emoción, vas a empezar a evacuar esa mente, ese cerebro, que el cerebro no sirve sino para cargar cosas nuevas y que no se paralice en el tiempo. Entonces, ese acumulamiento mental puede generar ese estado de necesidad de buscar como una salida a través de sí mismos, que es la autolesión. Vamos dándole aquí a la pantalla. Que por ejemplo el narcisista no lo hace. Okay. Por el TikTok nos dicen: tengo 54 y hace 10 años fui diagnosticado con TLP. También nos dicen: gracias por compartir. Sí, buenas tardes, doctora, desde Iquique.
La saludo y me gustaría preguntarle si una persona borderline podrá dejar de ser dependiente de las personas, digo, estar siempre con ellas, estar pendiente de los demás para no estar solo. En síntesis, ¿algún día podrá ser independiente y desarrollarse sin miedo al abandono? Sí, sí, y se puede hacer, pero hay que hacer un proceso, y es un proceso psicológico, que lo debe hacer tanto, si estás conviviendo con esta persona, lo debe hacer tanto el grupo de familia como la persona que tiene este trastorno. Si la persona que tiene este trastorno no quiere, no le interesa, porque además puede estar cansado de buscar tantas soluciones que ningún medicamento o psicólogo le hemos dado como con su trauma, entonces háganlo ustedes, porque si la familia lo hace, pueden hacer contención emocional y él va a ir aprendiendo, esta persona va a ir aprendiendo a hacer sus propias contenciones, a hacer sus propios retos, a salir de sus propios miedos, pero para que puedas llegar a ser independiente, hay que ayudarles, psicológicamente hay que ayudarles. Por el Facebook nos dicen, desde Perú, usted es una de las pocas especialistas que dominan estos temas. Gracias. Mi pregunta es, ¿hay que darle siempre esa seguridad al TLP, que siempre estaremos allí? ¿Es que nunca encontrarán seguridad en sí mismo? ¿Y si algún día yo le falto al TLP? Bueno, tu respuesta, y gracias, es muy importante, te voy a dar respuesta. Para darle seguridad al otro, nadie nos puede dar seguridad. Al ser humano como tal, el otro no nos puede dar seguridad, porque la seguridad está dentro de cada uno de nosotros. A la persona con trastorno límite de personalidad le quitaron esa oportunidad de llegar a su adultez o a su madurez con esa seguridad. ¿Por qué? Porque ahí se le generó el trauma. A partir de ese momento, sus pensamientos, su crecimiento psicológico es inmaduro. Su crecimiento intelectual es maduro. Entonces, cargas desiguales se falsean. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer usted, la persona que está al lado de esta persona con trastorno límite de personalidad, empezar a hacer un entrenamiento en este lenguaje. Es necesario, gústenos o no nos guste, es necesario entrenarnos en este lenguaje. Y de la única forma que vas a poder darle seguridad a la otra persona es que ellos mismos se hagan cargo de sí mismos. Y cuando ellos se hagan cargo de sí mismos es porque ellos están venciendo sus propios miedos, están venciendo sus propios retos y están viviendo en el día a día. Para ello es necesario hacer terapia psicológica y técnicas psicológicas y aprender este lenguaje. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y cuando uno quiere, se aprende. Y en el camino empezar a adquirir la compasión y la empatía, que es lo que no se necesita en este caso, o sobre todo en este trastorno límite de personalidad específico, se necesita la compasión y la empatía. Ok, por acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo, doctora, es necesario el medicamento en el TLP? ¿Y cuántos tipos de TLP hay? Mira, el medicamento, yo no puedo hablar de medicamentos porque no soy psiquiatra, yo no soy ni médico ni psiquiatra. Y los psiquiatras pasaron por ser médicos y luego hicieron la especialidad en psiquiatría. Pero sí puedo decir esto, cuando están con los medicamentos es necesario reforzarlo con terapia psicológica. ¿Por qué? Porque nos van a dar la oportunidad de que sus neurotransmisores y sus hormonas estén empezando a equilibrarse para que empiecen a reconectarse con el tercer cerebro, que es toda el área de razonamiento emocional. Ahí es donde vamos a trabajar los psicólogos a que se reconecte, y en la medida en que esta persona se vaya reconectando, los medicamentos van menguando, van disminuyendo, y créanme que van a utilizar medicamentos, o sea, pueden llegar a retirárselos y vamos nuevamente a utilizarlos cuando son necesarios. Pero esto lo hacemos todas las personas con trastorno límite de personalidad o que no tengamos trastorno límite de personalidad. Yo tuve en el 2022 2 muertes muy seguidas y muy importantes, mi madre y mi esposo.
murieron de imprevisto. Yo necesité mi psiquiatra, pero es que yo vengo con psicólogo y psiquiatra desde la edad de los 8 años, o sea, hace muchos años, que para mí es muy normal acudir donde el psiquiatra cuando yo ya veo que no puedo conciliar el sueño, cuando yo ya veo que mis pensamientos están rebasando mi espacio de vida, o cuando empiezo a tener ansiedad o ataques de pánico, porque eso lo podemos tener cualquier ser humano, simplemente que es necesario empezar a tener mucha claridad para saber cuándo volver. Exactamente eso va a pasar con la persona con trastorno límite de personalidad sana, que va a saber cuándo utilizar o no utilizar el medicamento psiquiátrico. Ok. Por acá nos dicen, doctora, mi expareja me vive difamando en mi pueblo diciendo que soy un alcohólico. ¿Qué puedo hacer? Somos muy pocos. Sencillo. Para ello necesitas la compasión, necesitas hacer acopio de un lenguaje y de la compasión para que ella ya no hable más, para que ella se sienta en una zona segura. Cuando empiezan a difamarlo, quiere decir que tú dejaste de ser su zona segura. Y cuando tú dejaste de ser su zona segura, le quitaste la posibilidad de ellos estar o ella estar con mucha, digamos, con mucha seguridad para sí misma, pero a través de ti. Cuando tú te vas, entonces, ¿qué hace? Como cualquier niño que es hiriente, con cualquier niño que es maldadoso, con cualquier niño que es tirano, hablar de la otra persona. ¿Por qué? Porque se fue, porque lo abandonó, porque la abandonó, porque la dejó, y va a sacar todo lo que para ti es importante, lo va a dañar. O para ti, tus sombras o tus miedos te los va a mostrar en tu cara, te lo va a enrostrar. No sé si tú bebes o de vez en cuando bebes, y si cuando bebes te emborrachas, no lo sé, pero eso es tu debilidad que ella te lo está mostrando. Ok. Por acá nos dicen, ¿un narcisista al volverse papá puede cambiar? Lo que es el trastorno de personalidad narcisista tiene que ver con patrones de conducta. Queramos o no queramos, la persona con este trastorno debe de estar en terapia psicológica. Empezar a entrar a esos laberintos donde empezaron a esta persona por buscar como su zona de seguridad, cómo fue que la fue buscando y fue sacando esas mega o esa superioridad en el narcisismo. Las personas de TikTok, ayúdenme a darle clic a la pantallita para que este video llegue a más personas y puedan compartir más seguidores con la doctora sobre estos temas tan importantes. Gracias a las personas de TikTok. Por acá nos dicen, por el TikTok, ¿una persona con TLP puede llevar una relación de convivencia de pareja normal o siempre terminaría? Siempre y cuando la persona con trastorno límite de personalidad lleve muchos años de terapia psicológica y continua, sí puede tener una relación de pareja perfecta, tener hijos perfecto, pero necesita de la ayuda psicológica para que reconecte emoción con emoción. Las personas o reeduque emoción, perdón. Ok. Las personas de Facebook también ayúdanos a reaccionar al video. Gracias a las personas que están en video, los que nos están siguiendo. Por acá nos dicen, en una pareja de mucho tiempo, esposos, la PX con rasgos TLP, ¿qué será la PX? Con rasgos TLP, idealizó al TNP, que viene siendo el trastorno de personalidad narcisista, pero después dicotómicamente lo puso hasta abajo y al final el TNP decidió dejar la relación por su trastorno evitativo y porque ya no pudo con la devaluación que le dio el TLP. ¿Usted está de acuerdo conmigo de que eso fue lo que pasó? No lo sé, o sea, para
para dar un diagnóstico es necesario conocer toda la historia, ¿ya? Y en el momento en que uno conozca la historia y conozca como qué fue lo que sucedió en el tiempo que sucedió, uno puede dar un diagnóstico. Así no puede dar un diagnóstico. Correcto. Por acá nos dicen, doctora, buenas tardes. Buenas Todos tardes. los TLP son narcisistas, pero no todos los narcisistas no necesariamente son TLP. ¿Es correcto esta afirmación? No, ni la una ni la otra, vuelvo y les digo. El trastorno de la personalidad narcisista estamos hablando de que no es un trauma, es patrones de conducta o paradigmas o modelos copiados que para el niño en su momento fue necesario tomar esa postura. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad fue un trauma, o sea, fue algo que le afectó su vida y que el niño se vio entre la vida y la muerte. ¿Ya? Y ahí están esos dos trastornos que no son iguales. Pero puede tener rasgos, sí, y que se confunden entre un rasgo y otro. Es muy posible y eso es lo que está pasando ahora. Pero cada uno tiene, el uno es por conductas aprendidas y el otro es por un trauma en que el niño o la niña se vio entre la vida y la muerte. Por acá nos preguntan, doctor, ¿qué pasa con la comorbilidad del narcisismo en la persona con TLP o no se da la comorbilidad narcisista en un TLP? No, le voy a explicar por qué. Cuando el especialista confunde a la persona que tiene rasgos de narcisismo, se olvidan completamente de trabajar el trastorno límite de personalidad y empiezan a trabajar dentro del narcisismo. Y por eso muchas veces la terapia no da frutos. Si la persona tiene trastorno límite de personalidad, por favor, trabajemos ese trastorno límite de personalidad, así tenga rasgos, pero son muy pequeños y que si uno se pone a mirar esos rasgos, nada tienen que ver entre similitudes. Se pueden parecer, pero nada tienen similitud. ¿El trastorno narcisista, doctora, tiene cura? Sí, ¿por qué? Porque es que son conductas aprendidas, son patrones de conducta, mientras que el trastorno límite de personalidad se sana. Okay. Por acá nos dicen, o sea, el TLP es por un trauma de la infancia, pero el TPN lo hace por iniciativa propia. Un niño por iniciativa propia no quiere tener algo disfuncional y menos mental, ¿ya? Sino que estamos hablando de que los niños están en el mundo de los gigantes y muchas veces ese mundo de los gigantes queríamos tener un niño, deseamos tener un niño y ni siquiera nos hemos sanado nosotros y no sabemos cómo es que vamos a abordar el crecimiento de nuestros hijos. Doy un ejemplo con una paciente. La madre y el padre mueren estando ella muy niñita, 3, 5 años. La primera muerte fue a los 3, el segundo fue a los 5. Se casa, da con un hombre muy protector, tiene una hija y la hija fue criada en una burbuja, literalmente en una burbuja, donde nada, absolutamente nada pasa, o sea, todo era programado, todo era perfectamente programado. ¿Qué pasa? La madre le transmite a la niña patrones de conducta. La madre con trastorno límite de personalidad, la niña recibe esto como patrones de conducta. La hija se sanó, se curó, la madre se sana. Bueno, vamos reaccionando a los videos para ir terminando por acá. Tengo TLP y al escucharla puedo identificar que hace unos años antes de iniciar terapia, yo era una persona que le gustaba que en el trabajo le tuvieran miedo. Sé mucho en mi campo laboral, hasta hice una maestría, es muy acertado lo que dijo. Gracias por sus likes, la terapia e informarse abre muchísimo el cambio. Ay, qué bueno, gracias por compartir.
por favor, de verdad, la terapia cambia actitudes, comportamientos, y el trauma lo sana. De verdad que sí. Gracias por compartir. Por acá nos dicen, mi hija es TLP y no quiere tratamiento, ¿cómo la ayudo? Haga usted el tratamiento. Usted vaya a terapia psicológica, aprenda de este lenguaje, y usted, en la medida en que va aprendiendo, va a aprender a leer a su hija. Y créanme que cuando uno aprende a leer a su hija o a su hijo, uno dice, por Dios, ¿cómo nunca me di cuenta de esto? ¿Cómo nunca creí que era esto? ¿Cómo juzgué? Y no era así, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene y adquiere ese conocimiento, ya entra en esa compasión, en esa empatía. La hija va a sentir esa compasión suya, esa empatía suya, y créanme que ella va a empezar a hacer ese cambio, y usted la va a ayudar a hacer terapia con usted misma le va a ayudar con las técnicas. Por aquí nos dicen, mi hijastra está preocupada porque cree que pudo haber heredado el TLP de su mamá. ¿Cuáles serían las primeras señales a notar de alguien que tiene TLP en la adolescencia? Mire, vuelvo y le repito. La madre con TLP o el padre, en mi caso, mi padre TLP, aprende uno comportamientos, pero no tenemos TLP. A no ser de que a mí me hayan atentado y haya sentido algo contra mi vida. O sea, no se hereda, primero. Segundo, que es orgánico, claro, pero ¿por qué es orgánico? Porque es que el estrés tiene que ver con toda la parte neuronal, con las hormonas, con los neurotransmisores, con los órganos. Claro, es que somos sistémicos, ¿cierto? Que de la única forma es que su hijastra haya vivido, no haya sentido, haya vivido que en su niñez haya estado en una situación entre la vida y la muerte. Ojo, entre la vida y la muerte, entre el suceso, por ejemplo, un abuso sexual, una violación, el niño se siente entre la vida y la muerte. Es que hay un abandono ficticio real, ahí el niño se siente entre la vida y la muerte. Ok. Por acá, por el TikTok, vamos reaccionando a las personas de Facebook al video. Las personas de TikTok nos dicen, para ir terminando, la compasión también es poner límite. Es que cuando ya usted tiene lo que es la compasión y la empatía, usted va a poner límites y no va a sentir miedo. O sea, lo primero que usted se le va a quitar es el miedo. Entonces, ya usted va a poner límites sin gritos, sin señalamientos, sin exigencias, sino que le vas a hablar a ese niño que debe de tener 15, o sea, el niño de 3 años que llegue a los 15, a los 17, a los 20, a los 25, no sé qué edad tenga la persona con trastorno límite de personalidad, que ellos van entendiendo. Pero lo primero es que ya no hay comunicación del miedo al miedo, o sea, ya no hay comunicación del inconsciente a inconsciente, sino que hay una comunicación del consciente al inconsciente. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, ¿qué consecuencias pueden tener los hijos de una persona con TLP no tratado? Bueno, creemos que el mundo es así. Creemos que el mundo es gritar, que creemos que el mundo es golpear, y que el que golpea primero da 2 veces. Bueno, empezamos a tener un montón de creencias desagradables, muy desagradables, y que cuando ya empezamos a vivir en la vida real, sabemos que necesitamos psicólogo. También nos dicen por el TikTok, ¿cómo me ayudo estando con mi novia TLP? Es agotador, pero quiero ayudarla. Si usted quiere ayudarla, ayúdese usted primero. Ubíquese como en los aviones. Cuando uno se monta a un avión, lo primero que le dice el ayudante o el azafata, ya no sé cómo se llama hoy en este siglo, le dice, por favor, mire lo que hay arriba, ahí hay un aparato. Ese aparato tiene que ver con la careta. La careta se la pone usted primero antes de ponérsela al vecino, así sea su hijo y menor de edad. Se pone usted la careta, cuando usted esté muy bien, ayude al vecino.
O sea, ayúdese usted a ayudarse primero. Por último, para terminar, nos dicen, doctora, ¿cómo se trabaja el vacío que sentimos las personas con TLP? ¿Sabes cómo se puede ayudar? Reeducando emoción por emoción. Cuando tú reeducas emoción por emoción, estás mermando el dolor emocional que eso genera el vacío. Y segundo, estás mirando el presente tal cual como es hoy, la realidad, el presente. Necesitas terapia psicológica. Muy bien, con esta última pregunta nos vamos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana es día de festivo acá. Sí, muy importante. Es Semana Santa aquí en Colombia y en otros países. Creo que a nivel mundial se celebra la Semana Santa, ¿o no? Sí, en algunos países, no en todos. Ok. Entonces, vamos a estar en Semana Santa y nos vemos dentro de 15 días. Estaré pendiente entre sus preguntas, inquietudes, para darle respuestas lo más pronto posible. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Muchísimos éxitos.